La familia Dashwood llevaba largo tiempo establecida en Sussex. Su propiedad era de razonable tamaño y en el centro de ella se encontraba la vivienda Norland Park, donde la manera tan digna en que habían vivido por muchas generaciones consiguió el respeto de todos los conocidos del lugar. El último dueño de esta propiedad había sido un hombre soltero que alcanzó una muy avanzada edad y que durante gran parte de su vida tuvo en su hermana una fiel compañera y ama de llaves. Pero la muerte de ella, ocurrida 10 años antes que la suya, produjo grandes alteraciones en su hogar. Para compensar tal pérdida, invitó y recibió en su casa a la familia de su sobrino, el señor Henry Dashwood, el legítimo heredero de la finca Norland y la persona a quien se proponía legarla en su testamento. En compañía de su sobrino y sobrina y de los hijos de ambos, la vida transcurrió cómodamente para el anciano caballero. Su cariño a todos ellos fue creciendo con el tiempo. De un primer matrimonio, el señor Henry Dashwood tenía un hijo y de su esposa actual 3 hijas. El hijo, un joven sensato y respetable, tenía el futuro asegurado por la fortuna de su madre, que era notable y de cuya mitad había entrado en posesión al cumplir su mayoría de edad. Además, su propio matrimonio, acontecido poco después, lo hizo más rico aún. Para él, entonces, la herencia de la finca Norland no era ciertamente tan importante como para sus hermanas, pues ellas, independientemente de lo que pudiera dejarles su padre si heredaba esa propiedad, eran de fortuna que no puede considerarse sino pequeña. Su madre no poseía nada, y el padre solo podía disponer de 7.000 libras, porque de la otra mitad de la fortuna de su primera esposa también era beneficiario el hijo, y él solo poseía derecho al usufructo de ese patrimonio mientras viviera. Falleció el anciano caballero, se leyó su testamento, y como casi todos los testamentos, éste repartió por igual desengaños y alegrías. Y esto es solo el comienzo de ese famoso primer capítulo lleno de información que tantos quebraderos de cabeza Paulo Villavoy dio a Emma Thompson cuando adaptó la novela de Jane Austen al cine. Sí, allá por el 1995. Guión, por otra parte, premiado con un merecido Oscar, que no solamente comprimió y expandió en otros sentidos las tramas de sentido y sensibilidad, sino que también le dio un aire un poco más moderno. Aquí tenemos la primera novela publicada de Jane Austen, publicada en un principio con el seudónimo A Lady, una señorita, una señora, y que ya pues muestra todas las características que iban a tener como herencia literaria Jane Austen. Aquí tenemos pues distintas tipologías en este caso de personas del ambiente, sobre todo rural, aunque hay una parte en que se contrapone con digamos, la burguesía de la ciudad. Hay una contraposición también de caracteres. Aquí sobre todo se centra en la historia de esas 3 hermanas, de 2 sobre todo, de la mayor y la del medio. La mayor Elinor, la del medio Marianne. Una representa, como bien dice el título, el sentido, el juicio, que es la mayor. La otra, la pasión, la sensibilidad. O el sentimiento, que algunas traducciones del título. O el sentimiento, que es curioso, porque en la familia de Jane Austen solamente eran 2 chicas, parece que llegaron a ser 6 o 7 hermanos, no recuerdo bien. Bueno, pues su única hermana, que era Cassandra, decían que era un trasunto de Elinor, que era como la juiciosa, y Jane Austen, pues la de más sentir, ¿no? La de más sentimiento. Y bueno, a estas alturas que decir de una autora de quien se ha dicho casi todo, que ha sido amada y denostada a partes iguales. Cierto es. Le lleva cuelga un San Benito. Sí. Injusto, pero bueno. Sí, ha tenido entre sus detractores personas como Mark Twain, por ejemplo, que dijo que cualquier librería es buena siempre que no tenga un libro de Jane Austen, incluso aunque no hubiera más libros. Sin embargo, Henry James la respetaba, aunque la utilizara también para poner aún mejor, que no comparamos, ambas nos gusta y nos hacen levitar Edith Wharton, pero hablaba de las cualidades de la Austen, contraponiéndola, como decimos, a la Wharton.
Pero bueno, también tuvo en su época autores coetáneos que la defendieron y sobre todo que ponían en valor el, el modo tan fácil en que hacía un fresco de hechos y situaciones cotidianas, ¿no? Hay, hay lecturas feministas que no solamente han andado por atacarles, sino también por defenderlo, en el sentido de que es cierto que el fin de las heroínas de Jane Austen es casarse, pero quieren casarse con alguien que respete su forma de pensar. ¿Cierto? Generalmente las heroínas más protagónicas de sus novelas son mujeres instruidas, son mujeres que leen, son mujeres que tienen criterios e ideas. Y entonces, pues bueno, sí es cierto que están en busca del amor, pero tienen un amor que respete su personalidad. O sea, que no es tan rancia como algunos nos quieren hacer ver. Y porque además, como dices, es hija de su tiempo y de su época, refleja esa época y ese tiempo, pero en ese modo de pintar caracteres hay a veces una ironía muy sutil, pero muy clara, y una denuncia. Efectivamente. Así que nunca está de más redescubrir a Jane Austen y leerla y releerla. Y la película firmada por Anne Lee y por Emma Thompson a partes iguales, recomendabilísima, no, lo siguiente. Se recoge todo el espíritu de Austen. Pues vamos a seguir hablando de historias de mujeres, de historias de hombres, de historias de personas, pero a veces está muy bien poner el foco en lo femenino, en el sentido de durante tantos tiempos, tantos siglos, se las ha arrinconado, se las ha considerado solamente como un complemento, como un añadido, como un algo que está ahí. No, 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 no. Las mujeres, por fortuna, lo han demostrado siglo tras siglo, año tras año, mujer tras mujer, son ellas por sí mismas. Y es maravilloso poder hablar en femenino y poder celebrar novelas como esta, aunque, bueno, ahora matizaremos con la autora tal vez lo de celebrar por hablar de lo que habla, pero sí hay que celebrarlas porque dan voz a personas que están sufriendo y que a lo mejor lo callan, lo ocultan, lo maquillan, lo matizan o lo equivocan. Entonces no, lo que te está pasando es tóxico, lo que te está sucediendo es malo y hay que decirlo muy alto y hay que apartar y erradicar a esa gente, normalmente hombres, todo hay que decirlo, que provocan esa toxicidad en tu vida y sobre todo anularte como persona. Paula Babot, bienvenida a El Arpa de Becker. Muchas gracias por invitarme. Una novela que es todo un viaje, es toda una experiencia emocional. Hay muchos tonos, hay muchos colores, hay mucha oscuridad, también hay mucha luz. Sí, sí, la verdad que Mejor cerca del agua es al final una historia de amor y de equivocación. Entonces es normal que tenga toda esa gama de colores y grises. Eh, es una novela que sorprende, porque es la primera novela que publicas, pero Mm. tiene ya una solidez y una madurez que, bueno, yo creo que lo que os ocurre siempre a los escritores, claro, es lo primero que publicas, pero llevarás escribiendo, supongo, imagino, te pregunto, desde hace mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Lo primero, sí, llevo escribiendo tiempo porque en mi casa siempre se ha promovido escribir cómo te sientes, hablar de tus sentimientos, pero no había escrito nunca como un proyecto literario, por así Ujú, decirlo. ujú. Escrito, pues, de hecho, esto empezó escribiendo pequeños fragmentos. Yo no me senté un día y dije, voy a escribir un libro. No, iba escribiendo fragmentos hasta que un día releyendo lo que había leído, pues vi lo que había escrito, leí un hilo conductor y a partir de ahí ya sí me propuse empezar a construir esta historia, ¿no? Tiene una voz principal, tiene una narradora, digamos, casi única, pero luego aparecen algunas voces que complementan el relato. Eso imagino que fueron apareciendo con el tiempo, que la propia, ya cuando empezaste a armar la novela, te pidió la propia estructura que esas voces también se hicieran presentes, ¿no? Sí, sí, aparte surgió también como una estrategia narrativa porque, bueno, al tratar el tema del que trata, que es el maltrato psicológico, y estar narrándolo en primera persona, era muy difícil hacer ver al lector lo que estaba sucediendo sin ayuda de esas voces, ¿no? Ujú. Una perspectiva y que al final actúan como ventanas a la situación que está viviendo la protagonista, porque lo característico de este tipo
de relaciones es que cuando estás dentro, pues es muy difícil identificarlas. Exactamente, lo que empiezas en tercer acto, como se suele decir así vulgarmente, ¿no? Empiezas a por todas. La narradora expresa miedo, dolor, reconoce una dependencia, la tristeza del desamor, pero luego, sin embargo, enseguida la novela adquiere un tono contenido que yo creo que ayuda muchísimo más a que poco a poco vaya apareciendo como por desgracia, algo natural, la oscuridad. Sí, yo quería que fuese así, que se fuese desvelando gradualmente. Entonces, la idea era que en principio cualquier lector que empiece a leerlo crea que es una ruptura normal, ¿no? Cuando todos sentimos lo que todos hemos sentido alguna vez cuando hemos pasado por un desamor o que te rompan el corazón, y que luego fuesen viendo progresivamente que hay más profundidad, que no era tan solo un desamor, sino que era una relación de abuso que tienen pues niveles de dependencia mucho más altos y que al final también tienen matices de obsesión o de adicción, ¿no? Porque es la dinámica que se genera. Lo expresas muy bien, con una frase muy corta pero contundente y además tan, por desgracia, verosímil cuando no vivida o al menos por alguien de alrededor. Ojalá no quererte siempre. Ujú. Sí, me resulta curioso que digas lo de vivida por alguien del alrededor, porque es curioso que al principio me parecía un tema un poco delicado, ¿no? Porque, bueno, no quería tampoco, es una vivencia que no se puede expresar en términos absolutos, porque al final cada uno tiene su propia experiencia, y no quería tampoco herir ninguna sensibilidad. Pero es curioso que todo el mundo, o sea, todavía nadie que haya leído el libro me ha dicho, no conozco a nadie que le haya pasado, o sea, o me lo dicen en primera persona, a mí me ha pasado una situación así, o su hermana, su amiga, siempre hay alguien del entorno que ha pasado por algo así, lo cual también me hace estar contenta de haber dado el paso porque, bueno, si el libro al final puede ayudar o puede acompañar a esas personas para que no se sientan tan solas en esa situación o a decir, oye, pues esto no es normal, ¿no? Voy a pedir ayuda o pues ya sería fantástico. Es que qué triste es, ¿verdad? Que te borren los colores, que como dices tú en la novela te vuelvan gris y que se acepte como algo normal. Sí. Yo creo que afortunadamente cada vez tiene más visibilidad, que afortunadamente cada vez estamos derribando un poco el mito este del amor romántico, de si duele, quién bien te quiere te hará llorar, ¿no? Como decían las No, abuelas. qué horror. Sí, sí, y que afortunadamente cada vez se tiene un poquito más claro, pero creo que todavía hace falta que se hable mucho de este tema, que se le dé más visibilidad, etcétera. Tienes páginas y momentos para ponerte a leer y no parar. O sea, pero tienes algunos capítulos tan breves y tan magníficos como aquel que dice, todo es autoficción, también la memoria. Y sí, ¿verdad? La memoria, sobre todo la emocional, ¿verdad? ¿Cuánto la traicionamos? O sea, afortunadamente, ¿no? Porque si no, viviríamos como en un constante sufrimiento, creo yo, también para bien esa autoficción, porque luego se hace más leve todo lo que has vivido. Pero sí que al final es todo muy subjetivo. Tú lo vives de una forma, la otra persona la vive de otra, luego pasa el tiempo, cuando miras atrás lo haces con una perspectiva que está sesgada por tu situación presente, y al final, pues eso era un poco lo que quería reflejar. Las cosas que no se dicen son las que más quedan. Y es que es verdad, lo que se enquista, Paula, qué difícil es luego extirparlo e incluso verbalizarlo. Sí, 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 es muy, muy complicado, la verdad. Me gusta muchísimo cómo expresas un triángulo amoroso con sentido, pero también luego dándote cuenta en los tres lados que es muy difícil lo del triángulo equilátero, ¿verdad? Al final siempre se va hacia un lado o hacia otro. Sí, es muy complicado. Yo creo que además aquí también quería reflejar un poco como el personaje, ¿no? De Rivas, cae un poco en su propia trampa de amor Eso, libre, de tal y cual, pero luego al final, pues no. Yo creo que también refleja un poco Creta, al salir de una relación tan restrictiva, de repente sentirse vista, ¿no? Sentirse mirada, sentirse deseada, no por una, sino por personas. Entonces también eso, como querer vivir esa experiencia por parte de ella. Y luego con Fabio quería representar
un poco pues esta persona con la que, bueno, creo que todos nos hemos cruzado alguna vez, que dices, es perfecto, pero es que no hay química. O sea, sé que es un poco como el brócoli, tú sabes que es bueno para ti, pero no te apetece comértelo. Entonces, Me encanta. tal Te lo cual. voy a robar para definir algunas Vale. personas. Eres como el brócoli, cariño. Claro, sabes que es bueno, pero a veces hay cosas que no se pueden forzar. O sea, en las relaciones obviamente hay que poner un poco de cabeza, no puede ser todo pasión, química y tal, porque entonces pues todos acabaríamos en relaciones que a lo mejor no son tan buenas para nosotros, pero hay algo que tiene que diferenciarlo de una amistad y que es esa química, ¿no? Esa pasión que tiene que existir, por supuesto. Es que a veces conviene, como también dices tú en la novela, poner el corazón en modo avión. Otra frase que te he robado. Sí, yo creo que por eso también en ese momento la protagonista necesita protegerse a ella misma después de todo lo que ha pasado. Quizá pues con la otra persona, con Rivas del Triángulo, se ve como más expuesta por la intensidad del sentimiento, entonces decide pues optar un poco por la opción segura y en realidad elegirse a ella, ¿no? Elegirse a, oye, pues yo lo que no quiero ahora es que me hagan daño, no. Paula, ¿cómo se consigue hablar de emociones sin caer en el estereotipo? Pues es complicado porque yo creo que también en este tema hay muchos clichés, ¿no? De repente el malote que cambia por amor y que todo lo que, no sé, el amor este que salva. Entonces no quería caer ahí. Me vi en un momento Eso. dado tentada a darle a Creta al final feliz, que al final nos han enseñado a todos a anhelar, ¿no? Un momento tuve la tentación de darle un final feliz como de pues que se enamorase perdidamente de otra persona o que. Pero es que al final creo que la vida no es así, que los finales muchas veces no son finales definidos, que Ay, muchas veces cuando estás frente a un final no sabes qué es el final hasta que ha pasado un tiempo y miras atrás. eso es. Entonces me pareció más correcto en este caso, pues huir del cliché, darle un final abierto y bueno, pero sí que ha sido, obviamente está pensado. Estoy rota y no hay arreglo. No, no hay arreglo. Solo hay dolor, omnipresente, omnipotente. Un dolor de edad. Un dolor al que dedico las 24 horas del día. Un dolor casi placentero porque solo gracias a él sé que no he muerto. Caramba, Intenso. caramba, no, que intenso, pero como decimos, y te están diciendo todos los lectores, ¿no? Que real. Yo esto o he pasado por ahí o he visto a gente pasar por desgracia por ahí y quedarse dentro. Por fortuna tu personaje lo dice. Sí, es que, a ver, una psicóloga una vez me dijo, todo puede sentirse y pensarse, pero no todo puede decirse y hacerse. Y yo creo que este es el típico pensamiento que todos hemos pensado alguna vez, que todos hemos sentido, que obviamente es un pensamiento intrusivo y negativo y horrible que hay que controlar, pero que al final somos humanos y también tenemos estas reacciones un poco dramáticas a veces, ¿no? Pero es algo que no se habla y no se dice tanto tan claramente, excepto cuando eres adolescente quizá, ¿no? Que eres como más sentido y te quieren. Pero si no, no se dice. Y creo que refleja muy bien ese momento de ruptura, de desesperación. Me deja marcas sin necesidad de tocarme. Y son las peores heridas, ¿eh? Sí, sí, es que yo creo que además son las peores porque si te pegan un guantazo, pues al final te va a dejar como una marca y siempre se puede mostrar, ¿no? Pues mira, aquí la tengo. Pero claro. Eso no se puede hacer con la cicatriz emocional. Tú Claro. no puedes decir, mira, y luego, como encima en nuestra sociedad existe pues esta tendencia a cuestionar a la víctima, Iba a pues, decirte, claro, como no te creen porque no enseñas la cicatriz, no enseñas el moratón. claro, no lo puede, y cómo sé que no están mintiendo, que no te lo estás inventando, y luego también el abusador también juega un poco esa baza, ¿no? De hacerte creer que tú te lo estás inventando un poco. Entonces, es muy complicado, las marcas invisibles son difíciles de gestionar. Me acordé mucho de una canción a la que en su momento los que tenemos cierta edad no hacíamos caso del todo porque no la comprendíamos, luego se ha colocado en su sitio, que es una canción de Ana Belén, que en un momento dado dice, siempre había sido una mitad sin saber mi identidad. Y me hiciste recordarla en varias partes de la novela, pero sobre todo cuando dices, que se olviden de ti, eso nunca deja de dar miedo. Porque es verdad que nos han enseñado a tener que ser mitades. Y ahí hablo en ambos lados, ¿verdad? Hombres y mujeres.
Sí, sí, eso es todo, todo el mito del amor romántico del que hablábamos. Eso es que parece que no estás completo hasta que encuentras a tu otra persona. Que también creo que nos mandan muchos mensajes contradictorios, ¿no? Porque también parece que por ser feminista o por ser una mujer independiente no puedes querer una relación romántica. Y es que somos animales sociales, para empezar. Para terminar, ya por un tema natural, el cuerpo te pide tener una pareja. Luego la sociedad obviamente nos ha inculcado también que todo es mejor en pareja y tal, pero es que tampoco es necesariamente malo tener aspiraciones románticas. Lo que es malo es depender de ellas o pensar que solo vas a ser feliz de esa manera, que es lo que hablamos de eso, de la Eso es. es que si no, no eres feliz, pero tampoco está mal querer desearlo, ¿no? Entonces creo que también recibimos como sociedad, ya aquí no estoy diferenciando entre hombres y mujeres, ¿no? Sino como sociedad recibimos un montón de mensajes incoherentes de, no, sé súper independiente, pero cuando tengas una pareja vas a ser más feliz, pero no te hace falta necesitarla, pero para tenerla te hace falta esto. Y, "No, ¿qué hago? O Eso- sea, la tengo. y además es un círculo absolutamente vicioso, nunca mejor dicho. No, no, y además todo el rato te falta algo. Si no es Mm. independencia, te está faltando la pareja. Si no es la pareja, te está faltando, o sea, es agotador. En el libro también hay muchos momentos para la diversión y para la risa, claro, porque es la vida de una mujer que se redescubre poniendo distancia y en una ciudad que además en este programa adoramos como es Londres, y es que es una mujer tan divertida en muchos aspectos de su vida que fíjate que en vez de llamarse Creta, podría llamarse Baracaldo. Ya, Claro, eso ya es tremendo, ya marca a alguien, ¿no? sí, yo creo que Creta, la protagonista, tiene un humor un poco ácido, pero creo que también le da un poco de ligereza a la historia porque en sí es muy dura, pero claro, es que también quería reflejar las contradicciones, ¿no? O sea, cuando alguien está en este tipo de relación, está dentro y lo está pasando mal, pero a la vez está enamorada. Y entonces también tiene momentos de amor y también hay momentos buenos dentro de una relación así, porque si no, nadie se quedaría en una relación de maltrato. Se trata del sistema de recompensa, ¿no? De repente mal, de repente bien, de repente lo único que te puede volver a hacer sentir bien es lo que te ha hecho sentir mal. Ujú. Entonces es ese círculo vicioso, pero también tiene momentos de que ella siente mucho amor, de romanticismo, de alegría, de también en su intento de redescubrirse, ¿no? Se redescubre en otra situación totalmente, en otro contexto, con otro tipo de relación. Entonces también quería reflejar eso, que no es todo como es muy duro y es muy intenso estar ahí dentro, pero no es todo tristísimo porque si no nadie aguantaría. Paula, es solo el comienzo, una primera novela. Ahora ya te has dado cuenta de que puedes contar historias, no solo pequeñitos textos. O sea que esto continuará, espero e imagino. O imagino y espero. Y ya estoy empezando con el próximo proyecto. Todavía está en fase borrador, o sea, no puedo contar mucho, pero sí que ya esta vez es distinto, es un proceso totalmente distinto porque esta vez ya sí sé que estoy escribiendo un libro. Claro. Entonces, es distinto también un poco como, también siento a veces un poco de presión, porque digo, uff, ya he escrito uno, ahora tengo que escribir otro. Sí, sí, uy. Pero bueno, sí, Lo, es interesante. lo del segundo libro da para mucho. Un día, si quieres, lo comentamos también, aunque sea fuera de cámara. Paula Babot, gracias por esta novela, gracias por estar con nosotros y no tengo ni que decirte, ya lo ves, que estamos expectantes y esperando la segunda. Tú tómate tu tiempo, pero aquí estaremos esperándola. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ya ven ustedes, claro, la vida es así. También vuelvo a Ana Belén, como la citaba antes con Desde mi libertad. La vida a veces luz y a veces sombra. Pero es fantástico porque la vida tiene que tener muchos colores, muchas tonalidades. Incluso ese gris tiene que tener diferentes tonos para que la vida sea realmente vida en mayúsculas, que también se dice aquí. Así que con esa vida en mayúsculas, a buscarla, nos vamos al ángulo oscuro del salón. Allí está el arpa preparadísima con nuevas lecturas que dentro de muy poco vamos a compartir con todos ustedes. Gracias.